Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra, esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. En primer lugar, quiero dedicar este episodio a la memoria del doctor Cifrigedo Orbegoso, gran constitucionalista de Trujillo, que nació en Otusco, que ha fallecido o se ha aniquilado hace 2 días. Casualmente, la fecha previa al deceso o al asesinato de quien fue de alguna manera su líder en los años 60, cuando fundaron el APRA Rebelde, posteriormente el MIR, que fue Luis de la Puente, que sin embargo son acontecimientos que ahora mismo, que estoy en Trujillo, pareciera que no significaran absolutamente nada y como siempre hay que estar en contra, ¿no?, de estas mezquindades y hay que saber hacer los reconocimientos que corresponden, aun cuando uno pueda estar en una posición ideológica completamente distinta o en todo caso cuando uno puede realizar serios cuestionamientos a las decisiones que tomaron en su momento, pero es algo que tiene mérito, ¿no? Sin embargo, sobre eso vamos a conversar más adelante, ¿no? En el último bloque del programa nos va a acompañar Ricardo Gareas y todo, digamos, sigue el orden debido y vamos a poder dar algunos detalles más profundos sobre estos dos episodios, sobre estos dos sucesos que acabo de reseñar. Ahora, sin embargo, ¿qué cosa nos ha deparado esta semana? Siempre en el asunto, ¿no?, de las componendas, las controversias, las tergiversaciones y las mentiras que se propagan de uno y otro lado que están en conflicto. En este caso, en cuestión de días, se va a presentar el nuevo gabinete de ministros, ¿no?, el gabinete Vázquez, ante el Congreso para ver el tema de la prisión de confianza. Y al mismo tiempo, bueno, el Congreso, ¿no?, por insistencia, ha fallado con una ley en la que se ha dado un cauce restrictivo a lo que corresponde al ejercicio de la presidencia. Se ha intrometido en algunos asuntos del Poder Ejecutivo. A mucha gente le parece que eso no es adecuado. Sin embargo, va a tener que resolver el Tribunal Constitucional. Pero pese a que pueda resolver el Tribunal Constitucional, que de ningún modo es infalible, ¿no?, por más que sus fallos tengan que ser acatados, bueno, en fin, ese es un tema ya de interpretación jurídica, pero no es infalible. Muchas veces se equivoca con motivos absolutamente distintos a un cauce que busque una correspondencia entre la realidad y la justicia, sino que hay intereses muy subalternos. Entonces, aquí el asunto es que durante el gobierno de Vizcarra hubo bueno, y de hecho arrancó con PPK, hubo un exceso, ¿no?, en el uso tanto de la cuestión de confianza, el tema de la disolución del Congreso y desde luego el tema de la vacancia presidencial, ¿no? Entonces, sobre todo con el caso ominoso de la denegación fáctica de confianza, que fue una característica que se inventaron, ¿no?, en ese momento, con el beneplácito, ¿no?, o el contubernio de toda la gente que estaba supuestamente a favor del orden, de la constitucionalidad y del bien del país, que por supuesto son unos tremendos farsantes, y la historia lo está demostrando que eran unos tremendos farsantes. No se llegó absolutamente a nada. Y sin embargo, los efectos de todo ese desgobierno, de toda esa falta de entendimiento político, que por supuesto está vinculado a una absoluta carencia de cultura política y de educación política, nos han llevado a lo que fueron los resultados de las elecciones de este año. Independientemente que se vea que hubo fraude, que no hubo fraude, el grado de desorganización de toda la oferta política o del mercado político nos ha llevado a estos pasadizos sin salida, a este gobierno que tiene ya 3 meses o casi 3 meses, en los que no da ninguna muestra de contundencia ni de claridad, ni expositiva, ni respecto de sus alianzas, ni mucho menos en punto de conclusiones. ¿Y qué es lo que está en el trasfondo de todos estos asuntos? Parece mentira que se pueda, digamos, esquematizar de una manera tan llana, pero indudablemente que en el fondo de todos estos cuestionamientos existe quizás el mal endémico, que es la corrupción, ¿no? Y toda la escena política se ve sacudida por los efectos de esta corrupción. Esta semana se ha
vinculado, ¿no?, a Dina Boluarte con temas de lavado de activos, los dinámicos del centro. Cáceres Yica ha caído también, al menos provisionalmente, en prisión. Supuestamente, pues hay toda una red, una criminalidad organizada, una organización criminal, mejor dicho, en Arequipa, en la que están vinculados inclusive personajes que han sido representativos del deporte, en fin, toda una tragedia o un drama que sin embargo no es novedad, que es más bien una característica usual de diferentes estamentos de gobierno en las diferentes regiones, departamentos que existen en nuestro país. Y que desde luego se puede decir que arrancan desde el grado máximo, ¿no?, de la administración del Estado, que estaría representado tanto por el Congreso como, sobre todo, por el Poder Ejecutivo, que tiene pues un amplio mandato y un amplio alcance de actividades que el Congreso no puede ni siquiera pretender tener, ¿no? Y que, por supuesto, tienen un remedio en los gobiernos regionales, en los gobiernos municipales y hasta en el último espacio en el que el Estado tenga una participación para tragedia y desgracia, por supuesto, de todos los administrados, los ciudadanos que son los principales perjudicados por toda esta nómina de tipejos que asumen cargos públicos bajo el único interés de saquear la arcas del Estado, ¿no? Entonces, existe ahí un buen tema para problematizar porque está presente pues en todos los órdenes y en todos los bandos, ¿no? Cáceres Yica es un hombre de izquierda, y es un hombre de izquierda, bueno, que la pegada, ¿no?, de ser un radical, está entrometido en ello, como estuvieron entrometidos otros personajes. Ahora, lo curioso es que llegan al poder y independientemente de que sean de izquierda o de derecha, todo el mundo acaba teniendo participación en estos asuntos corruptos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mal? Eso me llamaba mucho la atención, güey. Porque no es posible que toda la sociedad esté corrompida o emputecida. Puede ser. Habría que verificar de repente algún estudio sociológico, ver alguna data, pero en general se ve que es la misma sociedad la que, digamos, engendra esta clase de individuos, que no se podría decir que son monstruos o anomalías, sino que quizás son una representación directa y cabal, muy concreta, del estado situacional, de la virtud o de los valores en nuestro país. ¿No es cierto? Hasta hace unos años a la gente se le educaba y se le instruía, yo mismo lo he recibido de esta manera, que no hay que quedarse ni siquiera con el vuelto que te den al comprar el pan o comprar la cosa más mínima. Ahora, mucha gente no tiene en consideración ni siquiera estos preceptos tan básicos de, digamos, de una vida ordenada en sociedad. Hay gente que es capaz de ver que le dan devuelto a alguien de más, ¿no es cierto? Por ejemplo, 100 soles, son capaces de pedir la suya para no denunciar o tirarle dedo a la persona que está recibiendo ese vuelto de más, en el caso que esa persona pues no tenga ninguna intención de devolver ese vuelto. Parece una anécdota que fue inventada, la he visto en reiteradas ocasiones. Francamente, estamos en una situación en la que ya no se puede retroceder más y sin embargo la realidad muestra que siempre se puede uno caer y seguir cayendo y ahondando en toda esta decrepitud moral, ¿no?, en toda esta inmundicia, y que salen noticias y todo tipo de pantallas de humo o de cortinas de humo, pero el trasfondo es que la sociedad peruana necesita de un cambio total, que no necesariamente debe ser el socialismo lo propuesto por Perú Libre, que como se ve no tiene ninguna viabilidad, pero no se puede seguir administrando un país con esta sociedad absolutamente en ruinas en todos estos órdenes, sin cultura, sin educación, sin valores. Y no es por una cuestión de puritanismo, sino porque si existe el Estado para darle a los ciudadanos un cauce de posibilidades, de oportunidades, pero también de preceptos, de lineamientos a seguir, que no implica que se va a negar la individualidad y la rebeldía de la gente, para nada, o al contrario, pero nunca para tener uniformizados a toda una pandilla de criminales que solamente quieren asumir el poder para robar, ¿no? Aun cuando no es el tipo penal adecuado, pero sí para hacer un saqueo pleno de las arcas públicas, ¿no? Entonces vamos a ir en este momento al próximo bloque del programa y vamos a ahondar más en ese tipo de detalles. Adelante, Radio Miraflores.
Bien, entonces, como iba comentando, la corrupción, la desorganización se ha vuelto la pauta habitual de todo ejercicio público, ya casi sin excepción. Esta semana se han dado diferentes destapes, ¿no? Que están involucrados inclusive gente que está en el gobierno central, en el gobierno regional de Arequipa. Bueno, pero los gobiernos municipales también tienen una parte que es gravitante, ¿no? Sobre este asunto. Mire, para tales efectos vamos a comentar unos temas con Marco Ramírez, es el teniente alcalde de la Municipalidad de Independencia, que nos va a dar su testimonio acerca de hechos precisamente muy turbios dados en esta administración. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para los audientes de acá del Perú. Gracias. Bien, mira, tú entraste como teniente alcalde en Independencia, o sea, en teoría serías el principal aliado del alcalde, ¿no? Pero te ha mostrado muy discrepante, ¿no? Has hecho una serie de denuncias públicas. Coméntanos brevemente en qué consisten y cómo es que se ha dado tu desmarcamiento, ¿no? De este inicial aliado que tuviste. Sí, primeramente quiero dejar bien en claro de que sí, y al inicio, en el 2016, conozco a este señor, me proponen para ir junto con él para candidatear como regidor, y desde un inicio nosotros tuvimos una idea de cambiar realmente el distrito con propuestas factibles, viables. Y al inicio fue todo eso. Hicimos una buena campaña de concientizar al vecino de que queríamos cambiar el distrito, pero lamentablemente el 7 de octubre que ganamos, al día siguiente este señor comenzó a cambiar de actitud. Tan así de que nos presentó en una comida a todos los regidores que caminamos con él, al señor Juan Gamar Ratón, que actualmente está prófugo, ya sentenciado a 6 años de prisión, le han confirmado la sentencia, y él en un principio vino como el posible gerente municipal. El señor nos presentó a este personaje como el gerente municipal. Y miren, ahora está condenado a 6 años por los problemas que él como gerente municipal en Los Olivos con Felipe Castillo tuvo, ya lo sentenciaron. Yo desde un principio planteé bien mi postura con todo lo que concierne a la gestión municipal. Yo le dije, mira, Pando, yo voy a caminar contigo, voy a confiar en ti, voy a hablar por ti, mi familia va a confiar en ti, pero yo te pesco te descubro un delito o algo irregular, cualquier cosa que no va de acuerdo a los principios y normas que corresponde a una buena gestión, yo te denuncio. Y casualmente, a base de eso, denunciamos primeramente conjuntamente con otros 5 regidores el tema de las canastas de COVID. Iniciamos toda esta, digamos, esta investigación y esta denuncia directamente a él y funcionario. ¿Por qué? Porque no se dio como corresponde la repartición de las canastas. Y yo lo hice conjuntamente con el finado regidor Luis Somoza, ¿no? Trabajamos así un grupito de regidores y hicimos la denuncia. Luego, ya en vista de que esto no cambiaba y que este señor trajo gente foránea a administrar la municipalidad y comenzamos a ver irregularidades, iniciamos nuestras investigaciones y por ahí pues comenzó a salir, ¿no? De acuerdo a un testigo protegido que es el señor Barrueta, comenzó a destapar la olla de grillos, ¿no? Una obra direccionada, según el testigo Johnny Barrueta, Ya le quitaste la los protección, ¿no? trabajadores fantasmas y todo eso. Sí. Y bueno, pues Pero, ya como ustedes saben, han visto el reportaje de Cuarto Poder y el reportaje de Frecuencia Latina que en un pero momento conste que sacó no lo el han tema de las visto. canastas. Pongamos el caso que no lo hayan visto. Entonces, ¿cuál sería tu síntesis de ese caso para los que recién se enteran? Que mire, esto no lo digo yo y casualmente ahorita tengo digamos, este señor de una manera fresca, así vamos a ponerlo, me Claro. está mandando cartas notariales que según él estoy difamándolo, estoy atentando contra su moral, contra su nombre y todo eso, cuando todo lo que yo le digo está en una carpeta fiscal. O sea que el señor no puede decir que eso es invento mío. El fiscal ya descubrió que se ha direccionado algunas cosas
que existe una prueba grafotécnica donde señala de que las firmas y las huellas de estos trabajadores, supuestos trabajadores de la municipalidad, son falsas. O sea, los funcionarios o la persona que se ha encargado de direccionar estos trabajadores para que puedan hacer un trabajo en la municipalidad, han falsificado firmas y huellas, tanto así que una de las involucradas desde Italia envió un video, que todos los hemos visto en Cuarto Poder, donde ella dice que la firma y la huella que existe en esa investigación no son de ella. Y ahora, hablando con la señora, me está diciendo que va a denunciar directamente al alcalde, ya que en algún momento su esposo, que ya falleció, le comentó de que todo esto lo manejaba él. Son pruebas, son palabras de la misma señora y del mismo testigo, digamos, protegido, que es el señor Barrueta. A todo eso, en el mismo programa de Cuarto Poder sale de que le han hecho un seguimiento, la DIVIAT, ¿no? La relación que tiene entre el alcalde Pando con el señor Eric Melchor, quien la empresa que maneja él y la familia ha facturado por 3 millones de soles. Y la familia le ha depositado en las cuentas personales de este señor Pando 30.000 soles. Y él frescamente dice, desconozco, no sé si el señor tiene contrato o no tiene contrato, pero por Dios, él mismo en la misma, digamos, entrevista que le hace la periodista Chuquimango, le pregunta si son amigos y él le responde, sí, somos amigos. Entonces, ¿cómo es posible que a sus amigos le dé estas concesiones de poder ser proveedores de la MUNI o de servicios cuando está totalmente prohibido? Eso es un delito. Ese es un delito. ¿Qué delito Acá es? no me En tu puede venir el concepción, ¿qué señor a delito decir que es? no. ¿Cómo? En tu concepción, ¿qué delito es? Colusión. Claro que sí, se ha Ahora, coludido todo para esto está poder... todavía en el marco de las investigaciones. Está muy bien que se denuncie si se han encontrado los indicios, ¿no es cierto? Por supuesto, faltaría pues que haya una sentencia plena, pero para eso seguramente va a tardar bastante. Sin embargo, están cayendo, ¿no? Ha caído Cáceres Yica en Arequipa. Si recordamos, todo esto arranca quizás con el tema de la centralita en Ancash, ¿no es cierto? Y así ha ido pues evolucionando y se ve que este tipo de modalidades están dispersas en todo el territorio de la nación. O sea, no es patrimonio de Independencia o solamente de la Municipalidad de Lima, sino que hasta en el último reducto de la administración pública peruana, en el sitio más olvidado, se presentan este tipo de actividades. Yo comentaba, digo, pero es que la sociedad peruana está enferma, está corrompida hasta estos extremos de putrefacción. ¿Qué cosa se puede hacer? Qué grave momento vivimos ahora, sumados a lo de la desorganización y la falta de entendimiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ya que viene años, ¿no? En todo caso, Marco, hay quienes también podrían decir qué cosa pasó con Marco, que entró en esta plancha y sin embargo al poco tiempo se abre. Quizás para los ojos de ellos tú seas un traidor. Y ahí viene el tema del traidor y del héroe, ¿no? Depende de quién lo ve. En todo caso, tú estás tratando de buscar que haya un ejercicio adecuado a los intereses de la comunidad de Independencia. ¿Cómo ves tú ese enfoque, Marco? Mire, yo no soy político de cuna, yo soy político de coyuntura. Yo desde un inicio en todas mis, digamos, propuestas que caminaba por los diferentes asentamientos humanos, vecindarios y todo eso, yo siempre lo decía, nosotros queremos cambiar esto, nosotros queremos mejorar esto. Yo vengo de vivir en el extranjero con otra mentalidad de poder, digamos, siempre plantear cosas viables, cosas modernas, cosas a futuro, pero yo siempre le dije al alcalde, oye, vamos a cambiar esto, nosotros somos un equipo, queremos transformar Independencia. Esto no se trata de traición, esto se trata de principios. Cuando a ti, a tu papá, a tu mamá te han enseñado principios de educación, lo que es lo correcto, tú vas a seguir ese lineamiento a pesar de amistades que tú tienes, a pesar de que te hacen, digamos, propuestas ilegales. A mí me han ofrecido dinero del burdel, pero sin embargo yo lo he rechazado. Acá no se trata de plata o de fama o de poder, se trata de lo que tú eres, lo que te han educado a ti. Yo no me he metido en política para hacer plata. Si yo tengo una vida tranquila en los Estados Unidos, ¿por qué he venido acá a hacer política? Porque como cualquier vecino que tiene ese amor y ese respeto por su distrito, quiere cambiar, quiere mejorar. Claro. Pero sin embargo este señor cambió el direccionamiento de todas esas ideas.
y era lógico que yo tenga que denunciar, porque yo no quiero ser parte de eso. Claro. En todo caso, la traición provino de su parte, de la Por parte que estaba supuesto, él traicionando su traicionó plan y el los convenios distrito, previos. Claro. por Mira, supuesto. Marco, coméntanos quiénes serían, dentro de lo que tú has investigado y lo que tú has denunciado, los principales implicados, a ver, o los presuntos responsables de todas estas acciones nocivas para la ciudadanía, ¿no? O sea, supongo que quiere, o sea, tiene gente dispersa en las diferentes gerencias, en las diferentes direcciones de la municipalidad, o tú tienes con nombre propio quiénes son los principales vinculados e implicados en este asunto. A ver, coméntanos, Marco, desde tu experiencia y dentro de lo que han sido tus denuncias. Mire, yo quiero ser bien claro con esto porque como le repito ahorita, el alcalde se está atreviendo a mandarme cartas notariales, tratando de denunciarme que le tengo que dar 100.000 soles de reparación, porque según él estoy atentando contra su moral. A ver, señor periodista, todo lo que yo digo está dentro de una carpeta fiscal, está dentro de las declaraciones de los diferentes testigos, está dentro de lo que el mismo fiscal ha declarado que hay una prueba grafotécnica, está dentro de un reportaje que dicen de que el señor ha recibido dinero de este señor, de la familia de este señor Eric Melchor, está en un documento escrito de que este señor ha facturado por 3 millones. Yo no estoy difamándolo, que le diga mediocre, incapaz, todas esas palabras, es verdad, no es una mentira. Que yo le diga al alcalde mediocre es una gran verdad, porque mire, no hay No, si tú lo ni puedes gasolina. argumentar, se debe ser objeto de discusión en su momento, no hay ningún problema. Vayan a Mire, juicio o vayan a donde corresponda, ¿no? Después. por eso le digo, ¿cómo puedes llamar tú a un alcalde que no puede ni gestionar que sus vehículos tengan gasolina para poder hacer el servicio de serenazgo, del recojo de algunas cosas, de fiscalización? ¿Cómo es posible que le deban plata a los trabajadores hasta por 3 meses? Los jubilados que no puedan cobrar meses. No, O sea, es un incapaz, pero yo te es un incapaz. preguntaba, O sea, yo no le pero yo te digo porque pregunto quiero aparte, insultarlo. ya. Lo del Es alcalde, una digamos que queda realidad. claro, aunque tiene que actuarse luego Exacto. en la sede que Exacto. O corresponde. sea, Pero te digo, ¿quiénes ahora, de los más están implicados, involucrados además de él? ¿Quiénes son los De los implicados en este implicados le asunto? voy a poner así bien claro. Los que están investigados, ahí está Jacqueline, es la que ha sido de logística, ¿no? Está él mismo, está Eric Melchor, está Juan Gamarratón. Mire, yo siempre le he increpado desde el inicio de la gestión. ¿Qué hace el señor Gamarratón, Juan Gamarratón, en Independencia, caminando por las oficinas del alcalde, cerca del alcalde? Cuando yo entraba, yo lo veía sentado, él era como un asesor. Pero ¿qué hacía ahí si él está inhabilitado por el Estado? ¿De dónde salía su sueldo? Imagínate, ya, correcto. Estaba un tal Guzmán ahí. O sea, que Pero ¿qué eran, puestos tienen? ¿Tienen puestos importantes dentro de la administración? ¿Qué gerencias mire, tienen? cuando el fiscal me hace, digamos, voy a hacer mi declaración, yo le dije, yo a este señor lo veía como un asesor dentro de la municipalidad, pero la pregunta es, nunca tuvo una resolución del municipio porque no podía el municipio darle una resolución como asesor. ¿Por qué? Porque él está inhabilitado, pero sin embargo, él dirigía y hacía muchas cosas. Yo he hablado personalmente con muchos sugerentes o gerentes que me decían que quien lo entrevistaba para el trabajo era Juan Gamarratón. Entonces yo me preguntaba, yo le decía al alcalde, ¿qué hace ese señor dentro? Si está inhabilitado, pero sin embargo él movió esos hilos. Ahora la realidad es de que él está pues sentenciado a 6 años. También por ahí aparece pues debería ser investigada también la señora Joya, Marisol Joya, que ha sido parte también de una debacle en la gestión municipal porque ha hecho un desastre en el municipio, a mi parecer. Con esto no estoy diciendo que sean culpables, pero son los investigados. Comenzaron con 7 personas y ahora son como 30 personas los investigados. Efectivamente, son tantos investigados, pero se tenía el entendimiento que había unos implicados principales y supuestamente quienes estaban en esta implicación principal, según lo que se había entendido, lo que había trascendido, eran varios de los gerentes que están actualmente ejerciendo tales mandos. Entonces,
¿No los has ya tú vinculado con este tema? ¿O consta todo eso en la carpeta? Porque igual está en la carpeta, pero falta todavía la actuación ante el Poder Judicial, ¿no? Falta que pase a tener un expediente como tal. Mire, acá hay dos cosas muy importantes que los vecinos tienen que entender y las autoridades, en este caso el fiscal Walter Delgado Tovar, que es el que está manejando este tema. Y que, dicho sea de O sea, paso, pero yo te quisiera preguntar algo muy concreto, pero ¿acaso es falso? Porque hay muchos trascendidos que la gerente municipal tiene mucho que ver en este asunto. ¿Tú no has visto esta circunstancia o cómo es el tema? bueno, dentro de las investigaciones, lógicamente, están pues los gerentes municipales, están los subgerentes, las diferentes áreas. O sea, dentro de las investigaciones, claro que están involucrados todas esas personas, pero acá hay dos cosas muy importantes. Los que saben de, digamos, de derecho municipal o simplemente de derecho, existen, ¿no?, las investigaciones, existen los delitos, existe el proceso de la condena. En este caso, en el caso del alcalde en particular, se ha encontrado delito. O sea, acá no se trata de que está solo investigación. Ya las investigaciones, creo que las principales se ha cerrado y ya la policía la había encontrado delitos en el caso de la No, pero es que tiene que terminar la investigación preliminar tiene que terminar y luego ver si eso va a pasar a juicio. O sea, hay toda una secuencia que ya está estructurada. Yo le pregunto. O sea, le han encontrado delito, el hecho de que han estado... Sí, lo pueden archivar, lo puede archivar. El fiscal puede decir que no corresponde y lo archiva antes de pasar a juicio. Así está la estructura del proceso penal. Sí. Pero son delitos comprobados. O sea, ¿cómo no, que no están comprobados hasta que lo diga el juez. Eso luego se va a debatir. Eso no es objeto de debate, amigo Marco. No, eso no tiene nada que ver. Tiene eso que pasar luego al Poder Judicial. Son las autoridades que tienen que tomar cartas en el asunto. O sea, que yo te agarro... el juez penal. Bueno, el juez penal tiene que resolver. Claro. No, por eso mismo, pues. Por eso mismo. A ver, yo le pregunto, encuentran un delito fragante y entonces, ¿qué? Van a esperar que lo condene. O sea, que el señor tiene que esperar una condena. Sí, porque eso es lo que se espera del ejercicio judicial en un Estado de Derecho, que haya condena y tal. Hasta que no haya condena, existe el término de la presunción de inocencia. Sin embargo, entonces, está muy bien que se hagan investigaciones. Entonces, explíquele al público por qué en San Juan de Miraflores detuvieron a la alcaldesa con algo similar o parecido. Explíquele entonces a los televidentes. No, está muy bien. Cáceres ahora mismo está preso, no significa que haya sido condenado a nada. Hay muchos indicios de que cometió delitos. Ya se verá en su momento, como corresponde a un Estado de Derecho. Está muy bien, sin embargo, que se realicen las denuncias y que se dé sobre todo los lineamientos de estas conductas para que luego puedan ser sancionados estos malos funcionarios, que es lo que se espera también de un adecuado ejercicio de gobierno y de la administración de justicia en el país. Bueno, le agradezco su testimonio, Marco Antonio. Entonces, sí, claro, será ya hasta otro momento. Vamos, Radio Miraflores Televisión, al siguiente bloque.
Bien, retomamos Libertad Bajo Palabra. En este bloque final vamos a conversar con Ricardo Gadea, escritor, periodista, integrante del MIR en los años 60. Ricardo, buenas noches. Te pido por favor que enciendas tu cámara, se ha apagado. Bien, ahora te vemos. ¿Qué tal? Nuevamente te doy la bienvenida al programa. Ahora no te escucho. A ver si puedes activar el audio, por favor. Muy bien, disculpas. No, no hay ningún problema, Ricardo. Va bien, qué gusto que estés en el programa. No es, digamos, una ocasión fausta, ¿no? Vamos a hacer más bien mención a dos pérdidas, ¿no? Y que fueron importantes, que es importante recordarlos, aún como cuando dije en el inicio del programa, aún cuando pueda haber alguna discrepancia ideológica o pueda haber alguna postura que pueda quedar en entredicho. Sin embargo, en el Perú hay que quebrar esta maldita manera de vivir y de estar, que es siempre de negar a los demás, ¿no? Sobre todo cuando los demás tienen méritos. Entonces, en primer término, yo he convocado, luego conversaremos mucho más de otros temas, pero ahora específicamente quería hacer una especie de pequeño homenaje para Sigifredo Orbegoso, que bueno, hace 2 días ha dejado este mundo, ¿no? Y bueno, y que ha vivido por propia mano, lo ha dejado el mundo, y digamos que hay una continuidad del tipo de acciones que a él lo han caracterizado de muchacho, ¿no? Que también fue integrante del APRA Rebelde, estuvo con De la Puente, fue su abogado luego de la famosa balacera que hubo ahí en el centro, en la Plaza de Armas de Trujillo, ¿no? Entonces, coméntanos tú que lo has conocido y que casualmente ha llevado a cabo esta autoaniquilación un día antes del asesinato, ¿no? O de la muerte de Luis de la Puente, que indudablemente tiene pues una característica simbólica muy importante. ¿No? Coméntalo, por favor, Ricardo, tus impresiones al respecto. Me ha conmovido profundamente la noticia de la muerte de Sigifredo. Yo sabía que estaba un poco enfermo. Nos hemos comunicado en los últimos años y en los últimos meses con cierta frecuencia, pero yo no tenía idea que él pudiera estar dispuesto a poner fin a sus días, ¿no? Como desgraciadamente ha sido, según me cuentan los amigos. Claro. Yo conocí a Sigifredo desde la época del APRA Rebelde, ¿no? En primer lugar por las referencias de los compañeros que protagonizaron la ruptura con el APRA de Prialé y Haya, ¿no? El Claro, el la convivencia, 59. ¿no? Claro, en esa época él era uno de los compañeros más amigos de Lucho. Yo recuerdo los más amigos eran Gonzalo Fernández, Luis Pérez Malpica, pues Manuel Pita, ¿no? Walter Palacios, Enrique Amaya, compañeros que han sido muy conocidos a lo largo de los años siguientes por su militancia. Y con Sigifredo, si bien no continuamos en el MIR, porque él ya no participó luego de la guerrilla, sin embargo, nunca dejó de participar políticamente en el país, en el norte, en Trujillo, ¿no? Y siempre fue leal con las causas a favor del pueblo, a favor de la justicia social y popular. Así lo hemos visto a lo largo de años y ha colaborado en todo momento que ha podido con lo que le hemos pedido. Yo recuerdo que, por ejemplo, el 2015 organizamos una serie de jornadas a nivel nacional en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Luis de la Puente Uceda. Y él participó como responsable del comité en Trujillo, participamos en una serie de actividades con la hija de Lucho, tuvo una destacada participación. En 2016, él presidió el comité preparatorio del homenaje al comandante Ernesto Che Guevara. Fue elegido en una jornada que se hizo en la Universidad de Trujillo, ¿no? Y tuvo una destacada intervención en ese acto.
Y tan solo hace unos meses, tal vez puede haber sido julio, ¿no? En julio nos comunicamos con Sigifredo para pedirle una colaboración para un libro que está en prensa en este momento, un libro que se llama La compañera del Che. Es un libro sobre Hilda Gadea, La ¿no? cadena, claro. Claro, Hilda Gadea fue miembro de la dirección del APRA el año 48, fue reprimida por la dictadura de Odría y se refugió en Guatemala. Allí conoció a Ernesto Guevara y fue su compañera y luego su esposa. Yo creo que Hilda Gadea es un gran personaje poco conocido en Perú, a la que no se le ha hecho justicia, y Sigifredo nos hizo entrega de unos recuerdos que están en este momento en prensa sobre Hilda, unos recuerdos de cómo la conoció el año 60 en La Habana. Claro, él persistió hasta el último momento en sus ideas respecto del cambio social, ¿no? Por más que luego estuvo vinculado, por supuesto, a Acuña, fue rector de Lavallejo. Sin embargo, el mismo Acuña lo ha puesto, ¿no? En esta especie de mención fúnebre sobre Sigifredo, ¿no? O sea, habla de algo como una sana discrepancia, ¿no? O sea, el hombre mantuvo su criterio, y inclusive supe que estuvo a favor de Castillo, con todo lo equivocado que ha mostrado que está Castillo. Sin embargo, entendía, pues, que hay una necesidad de un cambio ya, no sé si hasta forzoso, porque francamente el país está en la desgracia, ¿no? Esta semana han involucrado a los mismos de Perú Libre en corrupción, nuevamente a Dina Boluarte, Case de Yica, acá en Arequipa, y bueno, así en todo el extremo de lo que compete al territorio nacional. Sin embargo, muy bien lo que nos comentas, pero también habría que dar mérito a que Sigifredo Orbegoso ha sido un gran constitucionalista, ¿no? O sea, en esas épocas, y luego se hablaba de la escuela trujiana del derecho constitucional, ¿no? Ortecho Villena, él mismo, al mismo tiempo de que tuvo pues un nombre importante en el ámbito jurídico, también era periodista, nos estás comentando, ¿no? Entonces, que tiene escritos muy sentidos, y muy contundentes sobre De la Puente, sobre Che, etcétera, sobre Hilda, todo lo demás. Entonces es interesante, importante señalar cómo los pensadores no solamente, bueno, son acomodaticios con la academia, sino que buscan también de alguna forma tener una injerencia, ¿no? Que quizás se haya perdido en los últimos años, y por eso, con mayor razón, está muy bien recordar a estos personajes, ¿no? Sí. Que están partiendo ahora, pero que han tenido una continuidad. Sí, pero ¿cómo ves este tema de lo de La Puente, que ha sido ayer, y lo de Sigifredo un día antes? Imagínate, sí, luego de cuántos años siempre esa vinculación. No sé, a veces tengo la idea como que los que no fueron a la guerrilla, o los que sobrevivieron, ¿no? Como a veces se ven en las películas o en los relatos literarios, épicos, sienten como que habrían tenido que morir también con sus compañeros, ¿no? Que es una de las cosas, por ejemplo, que se le imputaban a Fernández Gasco, que tuvo pues la comandancia de la guerrilla en el norte, ¿no? Y que ahí pues hubo una desorganización respecto de cuándo se lanzaba, pero igual todos estaban al pie del cañón, ¿no? Claro. Cuéntanos, sí. A ver, Ricardo, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que yo he tenido oportunidad de conversar en algunas oportunidades muy largamente con Sigifredo, he conocido su manera de pensar. Claro, Sigifredo era un experto en derecho constitucional, era un hombre comprometido con el derecho también activo y gremial, ¿no? Decano del Colegio de Abogados, decano de la Facultad de Derecho en Trujillo, ¿no? Rector de la universidad, ¿no? César Vallejo, en fin, un hombre con una serie de merecimientos académicos, constitucionalistas, teóricos, pero que nunca dejó de pensar críticamente en el Perú. Siempre se sintió motivado por las causas sociales, por las causas liberadoras, por la lucha por cambiar el Perú hacia una sociedad mejor. Hace, por ejemplo, unos 10 meses, Sigifredo me envió
una nota que había escrito sobre un héroe trujillano muy poco reconocido, Pedro Pinillos. Pedro Pinillos, claro, Pedro Pinillos era un joven estudiante que fue becado a Cuba y que por los azares del destino, Pedro Pinillos se relacionó en Cuba con la gente del MIR y se convirtió, abandonando los estudios, en un militante del MIR y vino a morir el año 65 al centro del país como miembro de la guerrilla Tupac Amaru. Pues Sigifredo lo estudia sus orígenes, conoce a su familia, lo reivindica, ¿no? Le hace justicia y promete algo que no pudo cumplir, promete continuar la investigación hasta poner a luz la verdadera familia, relaciones y vinculaciones humanas y políticas de Pedro. Pedro era un trujillano neto, ¿no? El apellido mismo lo indica, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, mira, Trujillo es un laberinto porque todos estos personajes, todos estos valientes, lo digo sin ningún problema, trujillano, pareciera que no existieran más. Y todos estos episodios, o sea, Trujillo nace en el siglo XX, en el fragor de las vanguardias, ¿no? Con Vallejo, y nace el fragor de la lucha revolucionaria, que el APRA, digamos, que todavía era revolucionario en esos años. Claro. Llega la pretensión revolucionaria del APRA hasta el tiempo de Lapuente. O sea, son más de 30 y tantos años, casi 40, desde lo que era el APRA auroral, ¿no es cierto? Hasta el tiempo del APRA rebelde. O sea, ha habido esa persistencia. Bueno, se podría decir que el MRTA tenía también algo que ver, como una facción, que eso no lo vamos a comentar ahora, ¿no? Claro. Claro, tenía el elemento aprista. Que por supuesto el APRA no lo reconoce de ninguna forma, ahora mismo, ¿no? O sea, de Lapuente debe haber sido, pues, de los más grandes apristas hasta ese momento. Y ahora vamos a hablar de Lapuente. Ya podríamos hacer muchas horas de homenaje a Sigifredo, lo merece sin duda alguna, pero hay que aprovechar también esta ocasión simbólica que te decía, Ricardo, de Sigifredo, el día previo a De la Puente. Entonces, De la Puente es un hombre cuyo cuerpo, hasta la fecha, no se ha encontrado, o sea, está como cifrado ya plenamente en una leyenda, ¿no? Y en Trujillo sí, alguna gente lo considera como tal, ¿no? Sobre todo de la izquierda, que no debería ser patrimonio solo de la izquierda, sino de cualquier político que tenga, pues, un mediano entendimiento de cuál es la situación del país, ¿no? Entonces, coméntanos a ver lo de De la Puente, porque era un hombre de una familia con tierras, buen abogado, un buen cuadro, un buen estudiante. Al parecer tenía el estudio jurídico formado con Sigifredo, creo que cerca del Club Central o en el mismo edificio del Palacio Iturrey, ¿no? Así es. A ver, coméntanos acerca de esto y de las proyecciones que pudo tener, digamos, pues, vinculado a su familia, a su ejercicio jurídico. Lo dejó todo por la causa popular. Lo acabaron en pocos días, pero el hecho de su valentía no se lo puede negar nadie. Coméntanos, Ricardo. Mira, Lucho se hizo muy conocido, hasta cierto punto famoso, aún antes de ser del MIR, ¿no? Antes de la organización revolucionaria con la cual protagonizó la guerrilla. Antes de eso ya Lucho era muy destacado. Lucho fue aprista, como nos contaba, desde que tenía 14 años. Él era hijo de una familia terrateniente, pero que no era... Julcán, creo. Claro, en Julcán, era dueña de la hacienda Julcán, una hacienda tan grande que el año 90, cuando el mismo Fujimori crea la provincia, se convierte todo Julcán en la provincia de Julcán. Efectivamente. Fíjate, tan grande la hacienda. Ahora, De la Puente, al revés de sus orígenes aristocráticos, en realidad él se compromete desde los 14 años con la causa del pueblo. Él cree en la juventud aprista, en los chapistas apristas, cree en la lucha del Búfalo Barreto, cree en la causa revolucionaria del APRA.
Esa APRA es la que guía todos los pasos de Lucho hasta que termina la profesión de abogado y se gradúa en Trujillo, ¿no? Él es uno de los líderes más importantes del APRA en el norte del país. Ahora bien, el problema es que había una divergencia esencial, pues, entre un APRA de Haya y Prialé que se acomoda comprado en eso que se llamó la convivencia y que le permitió al APRA pues tener, digamos, ciertas goyorías, ¿no? La amnistía, colocación de su gente en varios ministerios, tener una serie de ventajas, ¿no? Pero a costa de abandonar algunas de las más profundas convicciones de sus militantes. Y Lucho opta por defender la consecuencia con el pensamiento aprista y no abandonar el viejo pensamiento del propio Haya. Y es así Pero como... eso es muy curioso, ¿no? Porque se estaba interpelando a Haya respecto de sus virajes. Entonces, hasta ahora, digamos que se podría decir quién estaba en lo correcto, ¿no? Porque Haya decía que eso lo hizo simplemente para que el partido deje de estar, bueno, en la clandestinidad, para que deje... Hasta ese momento había sufrido 2 o hasta 3 generaciones, ¿no? Claro. De apristas, o sea, se le habían pasado mal todos esos años. Lo Y que sin pasa embargo, es que... no se sostuvo mucho tampoco el tema de la intentona revolucionaria, bueno, en ese momento, ¿no? Bueno, lo que pasa también es que el APRA, los dirigentes apristas siempre han hablado de táctica. No hay cambio esencial, solamente es táctica. Pero claro, la gente pobre, como ahora también, ¿no? La gente pobre que quiere cambios no se contenta con cambios solamente tácticos en las alturas del partido. Lo que quiere es que haya soluciones concretas. Y si la gente está muriendo, ¿no? Enfrentando a poderes que los masacran, la gente quiere que el partido sea parte de la lucha. Y es eso lo que hace De la Puente. De la Puente, el año 65, ya como dirigente del APRA rebelde que se convierte en movimiento de izquierda revolucionaria, encabeza un movimiento guerrillero a nivel nacional. Previamente ya había ido a Cuba, todo lo demás, ¿no? Ha ido a Cuba, ha ido a China, ha viajado a Corea, a Vietnam, a todas partes y se convierte en un gran dirigente, no solamente un tiratiros, es un gran intelectual, un experto en derecho agrario, es una persona que después de Mariátegui, el año 28 o 30, en la época de la Puente, él se convierte en el más importante seguidor de Mariátegui en el Perú. Es el nuevo Mariátegui, pero un Mariátegui que encabeza un partido que aspira a tomar el poder, no solamente a dejar una tesis teórica. Bueno, tenía las condiciones físicas para hacerlo, ¿no? O sea, José Carlos no tuvo esas posibilidades, pero es importante que lo menciones así. No como un seguidor, no, sino como un nuevo hombre, digamos, como un titular del pensamiento y de la práctica revolucionaria en ese momento, ¿no? Tenía condiciones para los dos lados. Lamentablemente en el ejercicio militar no se dieron las condiciones adecuadas, pero ese ya parte de otra historia, ¿no? Hasta el momento, y francamente me interesa así señalarlo bien lo positivo del acto, aun cuando las condiciones militares o estratégicas pues no eran las mejores, ¿no? O sea, de repente hasta ahí en la Torre tuvo quizás una mejor lectura, pero De la Puente se la jugó por sus principios. Creo que eso es algo muy valioso de rescatar en este momento. Así es, porque mira, no estaba el cálculo material, digamos, muy bien establecido, ¿no? Quedaron mal, pero hubo un acto valioso, valiente, en lanzarse en esta intentona revolucionaria, con el costo tremendo de su propia vida. Expuso su vida, se la jugó, perdió, pero fue un acto valiente, ¿no? Y que no se puede confundir con un acto miserable, ¿no es cierto?, de un terrorista, ¿no? Tú sabes que hay muchos anormales que cualquier gesto, ¿no?, rebelde, inmediatamente dicen es algo de terrorista.
El APRA misma, bueno, APRA mismo, en el 65, si no me equivoco, fallan por acusar como terroristas a todos los agentes del MIR, ¿no? ¿O me equivoco? Porque hay una anécdota Sí, con Villanueva del Campo, porque en el 45 Villanueva también había sindicado como terrorista, ¿no? así es. Coméntanos, por favor. Mira, yo lo que pienso que es esencial a destacar es la situación del Perú en esa época, porque en esa época las 2/3 de los peruanos vivían de la agricultura y en el campo. Las haciendas se vendían con indios y todo. En la mayor parte del Perú, los terratenientes explotaban a la gente, pero sin una relación salarial, sin derechos laborales, sin ningún tipo de protección, ni seguridad, ni derecho a reclamo. Un trabajador campesino, pues como no era un trabajador en estricto, no podía hacer una defensa sindical, ni siquiera eso. En ese Perú, la oligarquía terrateniente no quería hacer cambios. Se lo habían dicho todos, los sociólogos franceses, la, la propia, el propio Departamento de Estado también decía, Estados Unidos, norteamericano claro. decía que había que hacer cambios en el Perú. Los norteamericanos crean la Alianza para el Progreso, para hacer una reforma agraria, pero los oligarcas peruanos no entienden. Y es eso lo que lleva a un estallido de violencia. No es que el MIR haya querido provocar la violencia, lo que pasa es que la represión de los oligarcas era violenta contra las luchas del propio campesinado. Y Ya, claro. eso era lo que produce un movimiento de respuesta. Bueno, las condiciones revolucionarias en teoría se han dado hasta que Velasco hace la reforma, ¿no? Porque ya Así cuando es. Velasco hace la reforma, como que deja sin piso las condiciones objetivas que podía tener un proceso revolucionario hasta ese momento. Le quita Claro, piso. Hugo Neira dice que si no hace la reforma Velasco, por ejemplo, si aparecía Sendero, se incendiaba la sierra, pues. Bueno, y si pero la costa lo claro, acababan, ¿no? Por mira, ejemplo, es una especulación. todos los que hemos participado en ese proceso, también los militares, hemos comprobado que si no había cambios revolucionarios en la propiedad de la tierra, el país iba a estallar en una guerra de verdad, mucho más amplia, mucho más costosa, mucho más terrible. Si no, si no había la reforma agraria de Velasco, por supuesto, hubiera estallado una guerra revolucionaria ya total en el país. Como Entonces, pasó en México, como pasó en muchos otros sitios, claro, ¿no? los militares con Velasco a la cabeza comprendieron que era preferible cambiar, ¿no?, lo que ya se venía planteando desde Estados Unidos inclusive, ¿no? Cambiar la propiedad de la tierra para que el capitalismo pudiera desarrollarse. Ellos no querían la revolución, por supuesto. Lo que ellos querían era impedir una revolución comunista. Bueno, Para el eso era ejemplo de Cuba, necesario bueno, cambiar. además había sacudido a toda tu generación, pues, ¿no? Claro, Entonces, los gringos querían evitar otra que este Cuba. ejemplo, ¿no?, de los cubanos se Así expanda es, por el continente. Sin embargo, se expandió igual por todos sitios y, bueno, con las consecuencias que hubo, ¿no? claro. De todas maneras, yo creo que en la historia las cosas avanzan, como vemos, no en línea recta, sino avanzan por diversos caminos, ¿no? El Perú de los años 80 o 90 hasta que llega Fujimori ya no es el mismo que el Perú de los años 60, ¿no? Hay un cambio, una modernización. Hoy día mismo ya la propiedad terrateniente en el campo pues se ha modificado. Hoy día son empresas, pagan salario, tienen Hasta un otra cierto punto, vinculación. ¿no? Porque el latifundio ha recrudecido, lo de los salarios, y lo sabes muy bien, que tú siempre estás al pendiente de estos temas de las injusticias sociales. Se ha Mm, visto ahora último con el caso de
las agroexportadoras, en el último periodo presidencial, el paro agrario, la serie Claro, pero de desvinculaciones que había, ¿no? Entre son el formas beneficio de unos y nuevas, la explotación de otros. son formas nuevas de explotación, ¿no? Hoy día el gran negocio de la exportación agraria se basa en fondos modernos, ¿no? Que cultivan con tecnología más avanzada y explotan de manera excesiva a los trabajadores, a las trabajadoras, que son casi todas Sobre mujeres, todo sin darle que los beneficios que procesan. podrían hacer, no se van a empobrecer por dar algunos beneficios que además le corresponde a un buen ejercicio. ¿Ya? Hasta ese extremo llega la angurria, la mezquindad. Entonces, cuando estamos en ese tipo de circunstancias, francamente que tiene que haber un cambio de episteme, ¿no? De manera de pensar. Pero mira, Ricardo, no quisiera acabar esta noche sin el propósito fundamental para el que te he convocado, que era rendir una especie de homenaje a Sigifredo Orbegoso y también a Luis de la Puente, ¿no? Entonces, para finalizar, tú como compañero, ¿no? Que has sido ellos, que los has conocido todos siendo muchachos, etcétera, mira esta persistencia de Sigifredo. Aún, ¿no? Trabajando con Acuña, con todo lo que sea, no tenía ninguna necesidad de hacer periodismo, por ejemplo, ¿no? Que es un gran constitucionalista, haciendo periodismo, tratando de llegar a la gente, a la conciencia de la gente, que es lo que más se ha abandonado en este país, porque por supuesto hay gente que tiene alguna inteligencia y sabe las cosas que pasan, no le interesa hacer una divulgación o causar un impacto en la gente. Sigifredo lo buscaba casi hasta el último día. Luis de la Puente, a su manera, también, muriendo joven, ¿no es cierto?, con las armas en la mano, pero han sido búsquedas similares, me parece. Tú lo puedes todavía explicar mucho mejor. Danos un testimonio para finalizar, Ricardo, por favor. Bien, quiero reiterar mi homenaje a Sigifredo Orbegoso, un intelectual valioso, comprometido, consecuente a lo largo de toda su vida, desde los años 50 y tantos, casi los años 60, hasta hace 2 o 3 días que nos ha dejado. Lo fundamental de la lección humana de Sigifredo es la consecuencia, a mi modo de ver, porque Claro. él siempre fue leal al Perú, siempre estuvo del lado de los pobres, de los humildes, de los explotados. Él estuvo con la búsqueda de soluciones para el Perú, para un mejor Perú, desde la época del APRA rebelde, pero también hasta hace poco, Claro. en todo su trabajo en la universidad, en el campo teórico constitucional o con los letrados y en el periodismo. Él ha sido sumamente consecuente y leal con una identidad por un Perú mejor. Yo creo que eso es fundamental y debe ser recordado por todos los peruanos como un ejemplo de consecuencia de un intelectual con el Perú. Con Un respecto caballero. Ahora lo de la Puente, por favor, para allá ir a cerrando. Lucho, para todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo, de militar con él y de emprender la lucha revolucionaria con él, Lucho, sin duda alguna, es un ejemplo de enorme envergadura, ¿no? No solamente para, para Trujillo, para la libertad, para todos los peruanos y también es un ejemplo a nivel continental. Yo creo que algunos aspectos ya los conocemos todos. Un hombre que viene de un origen oligárquico, pero se asume la militancia del pueblo. Muere a los 39 años de edad, pero ya a los 39 había pasado por lo menos 10 años de cárcel, de persecución, de destierro, ¿no? Una vida completamente breve. Muere a los 39 combatiendo. Como tú señalaste hace un momento,
la parte militar él no era el mejor preparado, porque No se estaba dieron las cosas, pero enfermo reitero el de valor. asma, enfermo de una úlcera. Él era un hombre averiado por las privaciones de la militancia. Y yo recuerdo que él me decía, tengo la úlcera por una huelga de hambre tremenda que tuvo que hacer y que lo dejó ya marcado con esa úlcera. El asma no, el asma la tuvo toda la vida. Pero Pero mira también la lealtad de él de insistir en el APRA hasta que las cosas ya no se pudieron llevar a ninguna otra parte. Hasta que así es. se dio, digamos, esta expulsión de esos famosos ocho militantes, que creo que fueron 8 los que terminaron iniciando el APRA rebelde, ¿no? Luego Claro, de la famosa expulsión esa del Congreso no me acuerdo qué fue, pero, ¿no es los que cierto? mantuvieron la firma y fueron expulsados. Los que mantuvieron la firma, porque hubo otro montón de gente que se dijeron, imagínate. Había 25 imagínate. 30 que firmaron, pero luego fueron presionados. Bueno, Muy yo bien. lo que quisiera señalar antes de terminar es que De la Puente fue un intelectual lúcido. Escribió textos para analizar la realidad del Perú, textos políticos para diseñar las estrategias y las tácticas para una revolución. También escribió cuentos revolucionarios, escribió canciones. Cuando yo he estado con él en Mesa Pelada, pues en las noches cantábamos guainos de la región, pero que Lucho y otros compañeros se daban a la labor de cambiarles la letra. ¿Y es Y le verdad que cambiaban. tenía libros de Aya de la Torre en su morral de campaña? Eso no lo sé. Eso lo he Ya. leído por allí, pero Sí, yo no, también. yo no, Por favor, yo creo Ricardo, que no, vamos a ahondar en esto, tenemos que despedirnos. Por favor, Ya. algo ya brevísimo y nos vamos. Muy bien. De la Puente es el ejemplo de una revolución que está pendiente. Es el ejemplo de una revolución contra el capitalismo, por una sociedad mejor, por lo que llamamos socialismo. Yo creo que es el gran sueño de un Perú grande, de un Perú justo, de un Perú donde no haya explotadores ni explotados. Yo creo que ese sueño sigue en pie y nuestros hijos, los hijos y los nietos de Lucho y de Sigifredo y nuestros en general, estoy seguro que lo verán. Vive el Ricardo, Perú, viva su ejemplo. vive el Perú. Claro. Y yo te comento que yo estoy plenamente discrepante con el socialismo y sin embargo eso no impide que yo sienta una gran admiración por Luis de la Puente y por Sigifredo Orbegoso. Y yo creo que en algún momento el Perú y la nueva política y las nuevas clases intelectuales y todo en general deberían tratar de tener este tipo de entendimientos, buscando alternativas de organización mejores. El socialismo, el liberalismo, todo ya son sistemas que tienen muchos siglos, no son cosas de ahora último. Habría que intentar hallar fórmulas para el presente, pero reconociendo a quienes han estado antes en este camino, esforzándose no solamente por un Perú que sea mejor y más justo, sino el continente, el mundo entero. Yo creo que ojalá podamos llegar a algún entendimiento en un futuro que no sea muy lejano. Y bueno, valga ya para acabar hoy, agradezco a Ricardo Gadea su participación, su testimonio, y manifestar esto, que aún pese a las discrepancias, puede haber admiración, puede haber reconocimiento, porque si no, vamos a seguir invadidos por tipejos que asumen el ejercicio político simplemente como una acción derivada de todo tipo de latrocinios y atrocidades. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches y que tengan una gran semana. Gracias, Ricardo. Nos vemos. Buenas noches. Muy bien agradecido.